Cuando Rusia invadió Ucrania, tenía un plan. La combinación de blindados y artillería provocaría el colapso de la resistencia ucraniana en cuestión de días. Rusia solo debía seguir avanzando tanques y disparando proyectiles. Y Ucrania no podría hacer nada al respecto. Casi 4 años después del inicio de la guerra, podemos ver que la invasión inicial no salió según el plan ruso. Antes vistos como los reyes del campo de batalla y clave para una victoria rusa, la artillería ha pasado a un segundo plano frente a otras armas en la segunda mitad de la guerra. Eso no es porque Rusia no quiera usar artillería. Igual que con los tanques, Rusia se queda sin artillería mientras Ucrania la destruye. 2025 ha sido el mejor año para Ucrania en destrucción de artillería. Según un informe del 24 de noviembre de United 24 Media, Rusia ya ha perdido más artillería en 2025 que en 2024. El Ministerio de Defensa de Ucrania reveló el 23 de noviembre que el país aún tiene 1 mes y 7 días para aumentar sus cifras récord de destrucción de artillería. El Ministerio de Defensa presenta el desglose anual en su informe. Según el Estado Mayor General ucraniano, al 23 de noviembre se reportan sistemas de artillería rusos perdidos y dañados. Desde principios de año ya suman 13.053 unidades según el ministerio. Durante 2024, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron 13.050 piezas de artillería enemiga. Ucrania ya ha superado su récord anual por 3. Si sigue igual, podemos estimar el récord real para finales de 2025. El Ministerio de Defensa informa que las pérdidas son hasta el 23 de noviembre. Eso indica que registraron hasta el 22 de noviembre, así que no podemos asumir 11 meses de destrucción. El periodo del 1 de enero al 22 de noviembre cubre 325 días del año. Dividiendo 13.053 unidades de artillería entre ese número, resultan 4.016 pérdidas diarias. Eso es asombroso para Rusia, especialmente considerando que la artillería es una parte clave de la estrategia de Putin. Quedan 39 días en el año, contando desde el 23 de noviembre, multiplicando nuestra tasa diaria de pérdidas por esos días, sumamos 1.566 unidades más, un tercio que Ucrania destruirá para finales de 2025 si mantiene el ritmo actual. En total, Rusia perderá más de 14.619 unidades de artillería en 12 meses. Ucrania no solo rompió su récord de 2024, sino que lo superó ampliamente, mientras las fuerzas rusas buscan artillería cada vez más escasa. Los números muestran que Ucrania es muy eficaz contra una de las armas más importantes de Rusia, y tenemos más cifras para compartir. Sensornet reporta las declaraciones del Ministerio de Defensa de Ucrania y muestra por año las pérdidas de artillería rusas. Indica que Ucrania inició lentamente al enfrentar la artillería rusa. En 2022 solo dañó o destruyó 2.021 unidades de artillería rusas. Fue después de este punto cuando Ucrania comenzó a perfeccionar y desplegar más de la arma clave que ha utilizado para enfrentar los drones de artillería. En 2023, Ucrania destruyó 6.461 unidades de artillería rusas, triplicando la cifra de 2022. Ese número más que se duplicó en 2024, llegando a 13.050 unidades, y en 2025 se destruirán otras 1.600 de artillería rusa. Más allá de esas, Ucrania ya destruyó. Si Ucrania mantiene el mismo ritmo, esto no solo es información perjudicial para el ejército ruso, es francamente humillante. Un arma que debía destruir Ucrania ahora es destruida en grandes cantidades. Y sobre récords, tampoco sorprende que en 2025 Ucrania rompiera su propio récord de artillería rusa destruida en un día, el 1 de abril. Y no, esto no es una broma del Día de los Inocentes. El corresponsal de BORBS David Hambling informó que Ucrania logró destruir la asombrosa cantidad de 122 piezas de artillería rusas en un solo día. Eso es casi el triple del promedio diario estimado para 2025. El récord fue el 28 de marzo. Ese mismo mes, Ucrania también destruyó 1.644 unidades de artillería en 31 días, según Hambling. Esto es el triple de cañones rusos destruidos por Ucrania hace 18 meses. Son cifras impresionantes. Putin no esperaba ver tanta artillería rusa destruida. Ahora la pregunta es evidente. Con Ucrania destruyendo tantos de los cañones grandes de Rusia, ¿qué impacto, si es que hay alguno, está teniendo toda esta pérdida de artillería en la guerra de Ucrania? Respecto a los proyectiles de artillería, el impacto es mínimo. Probablemente los proyectiles rusos y la artillería que los transporta sean destruidos, pero Rusia no parece arriesgarse a quedarse sin proyectiles. El 25 de julio, Radio Free Europe
Radio Liberty, o Radio Free Europe o Radio Liberty, publicó un artículo en el que exploraba la noción, frecuentemente afirmada, de que Rusia está produciendo 3 veces la cantidad de proyectiles de artillería en 3 meses que las naciones de la OTAN producen colectivamente en un solo año. La OTAN, según su secretario general Mark Rutte, lo afirmó en una entrevista con The New York Times. La implicación es que Rusia fabrica millones de proyectiles de artillería al año. Radio Free Europe, Radio Liberty dudaba de esa afirmación, por lo que se unió al grupo de inteligencia de código abierto Conflict Intelligence Team, para investigar las cifras reales. La investigación conjunta reveló que funcionarios ucranianos y occidentales estimaron que Rusia produciría entre 2 y 23 millones de proyectiles en 2024, casi el doble de los 125 millones fabricados en 2022. Son cifras impresionantes, pero muestran que Rusia no produce tantos proyectiles como Rutte insinuó. Estados Unidos produce casi 50.000 proyectiles al año y Europa suma 70.000, totalizando 12 millones anuales. Para que Rusia esté fabricando 3 veces más proyectiles en 3 meses de lo que la OTAN produce en un año, Rusia tendría que estar produciendo 205 millones de proyectiles al año. No es así. Nuevas expansiones de fábricas rusas en lugares como Kazán y Bisk acercan a Rusia a producir 4 millones de proyectiles al año. Eso es mucha munición de artillería que se está fabricando en Rusia. Y a esta munición de fabricación nacional se le suman proyectiles de artillería de otro país, Corea del Norte. Ese país ya enviaba proyectiles a Rusia antes. Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto de defensa. Es similar al artículo 5 de la Carta de la OTAN, según el Instituto Real de Servicios Unidos. Corea del Norte entregó a Rusia 58 millones de proyectiles de artillería entre agosto de 2023 y el 15 de abril de 2025, equivalente al 40% de los usados por Rusia en Ucrania. En ese tiempo, las fuerzas rusas han dependido de municiones norcoreanas que representarían hasta el 40% de los 14 millones de proyectiles usados desde agosto de 2023. Instituto Real de Servicios Unidos afirma que sin el apoyo de Corea del Norte, la escasez de proyectiles en Rusia sería mucho peor. ¿Significa que las actividades ilícitas de Corea del Norte pudieron prolongar la guerra o impedir más éxito de Ucrania? Esto sugiere que Rusia tiene muchos proyectiles, pero el problema son los cañones. Pero Rusia tampoco está tan bien con los proyectiles. Destacamos este problema en un video reciente, donde cubrimos cómo Corea del Norte no ha estado enviando la mejor munición a Rusia. De hecho, muchos millones de los proyectiles que llegan a Rusia están podridos hasta el núcleo y son inútiles para la guerra. Descubre más en nuestro video. El siguiente gran problema de Rusia son sus reservas de artillería. Las grandes pérdidas de artillería pesada, que aumentan cada año de guerra, han afectado gravemente las reservas de artillería de Rusia. En el mismo artículo sobre la fabricación de proyectiles en Rusia, Radio Free Europe Radio Liberty destaca un punto importante. Rusia enfrenta un gran problema porque los proyectiles requieren cañones. El medio indica que Rusia ha dependido en gran medida de sus vastas reservas de artillería soviética durante la guerra, lo que ha impactado notablemente sus existencias. Por ejemplo, Rusia redujo su artillería remolcada almacenada de 12.000 en 2022 a 6.000 a mediados de 2024. Es probable que el número haya bajado mucho desde entonces. Rusia usará primero las unidades en mejores condiciones. Las que están sacando del almacenamiento ahora son las unidades que necesitan reparaciones extensas o apenas son utilizables, mucho menos efectivas. Para el 6 de diciembre, esta creciente escasez de artillería ya empezaba a mostrar su impacto en el campo de batalla. En esa fecha, el Kiev Post publicó un informe que afirmaba que la ventaja de artillería de Rusia se había reducido drásticamente. Donde antes Rusia podía disparar hasta 5 proyectiles por cada uno que disparaba Ucrania, la ventaja se ha reducido a solo 15 proyectiles por cada proyectil ucraniano. Eso no puede ser por falta de proyectiles, si los números previos son precisos. Aunque llegaron municiones norcoreanas defectuosas, Rusia aún tiene muchos proyectiles. Así que la menor tasa de disparo debe deberse a que Rusia ya no tiene las unidades de artillería que necesita para enviar esos proyectiles hacia Ucrania. Por supuesto, hay otros factores. La escasez de artillería empeoró por problemas de producción, logística ferroviaria rusa y ataques de drones ucranianos a depósitos de municiones rusos. La escasez de artillería es la principal causa del problema. La pérdida de más de 13.000 piezas de artillería pesada desde diciembre de 2024 afecta a la estrategia de Putin, que depende de la artillería. En mayo, Pravda retomó el tema de las reservas agotadas de artillería rusa, señalando que los cañones soviéticos que usan no durarán siempre. Esto resalta otro problema, además del suministro de proyectiles y artillería rusa.
También se necesitan cañones de repuesto, especialmente porque los cañones de la era soviética se desgastan rápidamente cuando se disparan cientos de proyectiles a través de ellos. Esos cañones, al igual que las propias armas, se estaban extrayendo de los almacenes soviéticos de Rusia. Agrega que parte de la artillería que Rusia retira de almacenes ni siquiera llega al frente. Les quitan los cañones y los envían a Ucrania para reemplazar los de armas operativas. El uso de municiones de baja calidad, como las que proporciona Corea del Norte, agrava estos problemas con los cañones. El principal obstáculo en producir nueva artillería son los cañones, pues necesitan maquinaria pesada, precisa y componentes clave. Establecer la producción en masa es difícil. Informa Pravda. Las sanciones occidentales no están ayudando a Rusia en este ámbito. Y por supuesto, Rusia tampoco se ve beneficiada por el hecho de que Ucrania esté batiendo récords en la destrucción de las unidades de artillería del país. La artillería rusa está tan deteriorada que el Daily COS dice que su ventaja sobre Ucrania se neutralizará en 2026. Esto no significa que Rusia se quedará sin artillería. La proporción de proyectiles disparados será 1:1, algo que ya se alcanzaba a finales de 2024. El medio también menciona los cañones desgastados y de baja calidad, lo que obligó a Rusia a canibalizar reservas para mantener su artillería operativa. Solo que esa artillería existente está siendo destruida a un ritmo récord, y Rusia cada vez tiene menos con qué reemplazarla. Esta es una pérdida crítica de capacidad, dice el Daily COS, y hay varias razones para ello. Según Business Insider en marzo, la artillería ha sido el dios de la guerra rusa desde antes de que Putin invadiera Ucrania. El medio indica que la reputación de la artillería en Rusia antes de la invasión es una razón por la que el uso intenso de artillería ha sido una táctica principal de Rusia en la guerra. Los oficiales rusos consideran su artillería como su arma principal para destruir defensas ucranianas, romper líneas enemigas e infundir miedo. Esa percepción es difícil de cambiar. En los primeros años de la invasión a Ucrania, el estatus de dios de la guerra, acuñado por Iosif Stalin, parecía confirmado. Los asaltos de artillería rusos eran intensos por la gran cantidad de proyectiles. Rusia disparaba, compensando seguido la ineptitud táctica de sus soldados y comandantes. En un momento, Rusia estaba lanzando andanadas de 10.000 proyectiles por día contra Ucrania, aunque ese número ha disminuido drásticamente desde entonces, como mencionamos antes. Un ensayo escrito por el Dr. Jean-Giuseppe Pelé, Brett Evans y Ryder Finn. El Instituto Real de Servicios Unidos resalta la importancia de la artillería para Rusia, tanto estratégica como filosóficamente. La artillería rusa es clave más allá de su eficacia en batalla, afirman los autores, tanto históricamente como hoy. Su despliegue ha tenido un significado político directo, sirviendo como una demostración visible de la determinación de Rusia para lograr sus objetivos, sin importar el nivel de destrucción o las bajas civiles involucradas. Reflexiona sobre este simbolismo, considerando la destrucción récord de artillería por Ucrania en 2025 y la gran cantidad de artillería pesada que Rusia ha perdido en la guerra. La artillería, más que cualquier otra arma aparte de los tanques, ha sido considerada durante décadas la mayor muestra del poderío militar ruso. La destrucción masiva de estos símbolos de poder, que Rusia pensaba usar para arrasar Ucrania, rompe una gran ilusión. La artillería ya no es tan relevante como en las guerras mundiales y la era soviética, y ahora con millones de drones en Ucrania, lo es aún menos. Volveremos a ese punto en un momento. A Rusia le tomó mucho tiempo romper su percepción de la artillería como el dios de la guerra. En julio de 2024, Vikram Mittal de Forbes afirmó que la artillería seguía siendo la reina en el campo de batalla en Ucrania. Mittal señaló que ambos bandos dependían de la artillería, y sigue siendo así. Esa dependencia es otra razón por la importancia de que Ucrania destruya tantos cañones rusos. Sin embargo, Mittal escribió este artículo en un momento en que Rusia disparaba 10.000 proyectiles por día. En comparación con los 2.000 de Ucrania, la situación es muy diferente ahora. Rusia aún usa artillería, pero sus ataques a asentamientos ucranianos dependen menos del poder de fuego masivo y más de la infiltración. Lo vimos en Pokrovsk, donde Rusia logró infiltrar pequeños grupos de tropas para desviar la atención de los asaltos desde las afueras de la ciudad. Rusia te dirá que esta es una estrategia nueva y brillante, pero la realidad puede ser que Rusia ya no puede confiar en su supuesto dios de la guerra, porque ese supuesto dios ha demostrado ser un ídolo falso. Después de casi 4 años de guerra, eso es porque hay un nuevo dios de la guerra en Ucrania, y es un arma que mencionamos antes, los drones. Al informar sobre el aumento anual de pérdidas de artillería rusa desde 2022, señalamos que los drones ucranianos son una de las principales causas de este crecimiento. En 2024, Hambling escribió en Forbes sobre cómo Ucrania destruye artillería rusa. Él indica que eliminar una unidad de artillería suele ser un proceso de 3 pasos.
Primero, hay que localizar el cañón y luego enviar la información a los centros de mando para elegir un arma para atacar la artillería. El tercer paso es que el arma debe ser capaz de viajar lo suficientemente lejos para alcanzar la artillería, muchas veces yendo detrás de las líneas enemigas para lograrlo. Antes, eso solía significar que se preferían los misiles o bombas de precisión de largo alcance. Rusia sabía que Ucrania tenía pocos suministros y confiaba en que su superioridad en artillería sería decisiva. Según Hambling, los drones fueron la solución para Ucrania, aunque no perfecta al inicio de la guerra. Los drones de vista en primera persona solo podían recorrer alrededor de 12 millas, lo que dejaba muchos de los cañones más grandes de Rusia fuera de alcance. Al destruirse las grandes unidades de artillería, Rusia dependió más de cañones de 122 milímetros en vez de 152 milímetros. Tuvieron que acercarse más y los drones ucranianos aprovecharon eso. Con la incorporación de drones de largo y mediano alcance al arsenal de Ucrania, la artillería rusa es aún más vulnerable. Los drones de reconocimiento de Ucrania también han demostrado ser muy útiles para localizar la artillería rusa. El comandante de la unidad de drones Typhoon de Ucrania, conocido como Miguel, dijo a Hambling en junio: "Los drones son esenciales para confirmar la ubicación exacta de la artillería. Utilizamos drones de ala fija con video en tiempo real o fotos de alta resolución para reconocer áreas extensas. Estas plataformas nos ayudan a verificar la posición de la artillería y ofrecen imágenes recientes", afirma Miguel. El proceso de destrucción de artillería se acelera cuando los drones pueden localizarla y confirmar si está fija o en movimiento. Según Hambling, los ataques son más precisos y efectivos en tiempo real, aunque los drones no participen en el ataque. Esto contribuye a las grandes pérdidas que, según Ucrania, ha sufrido Rusia. Volvemos a los números. En 2025 se destruyeron 13.053 unidades de artillería rusa y habrá más antes de fin de año. Rusia ha tenido pérdidas tan grandes que sus reservas soviéticas se agotan y los problemas de fabricación dificultan reponerlas. Mientras continúa la guerra, solo queda preguntar cuánto resistirá el dios de la guerra de Rusia. Actualmente, Ucrania ha puesto de rodillas al dios de la artillería. Volviendo a los drones de Ucrania, el país acaba de desplegar un nuevo vehículo de superficie no tripulado que funciona con inteligencia artificial y que ya ha destruido un enorme depósito de municiones ruso. Ucrania puede destruir proyectiles de artillería rusos desde el agua, igual que desde el aire. Puedes aprender más revisando este video. Si te gustó el video, suscríbete a El Show Militar para más información sobre los problemas de equipo en Rusia. Gracias por vernos.